Son las 3 de la mañana, estás dormido y de repente se te contrae el gemelo, se te estiran los dedos del pie de forma involuntaria y dolorosa, un calambre que te arranca del sueño de golpe. Te levantas, andas, esperas que se pase y al día siguiente estás agotado. Si esto te pasa una vez, dos veces cada semana, igual ya llevas tiempo tomando magnesio. Te lo recomendó alguien, lo leíste en internet, quizás te lo dijo el médico y sigues con calambres. Pues bien, el problema no es que el magnesio no funcione. El problema es que casi nadie toma el magnesio correcto. Y además hay causas que nadie te está mirando. Hoy te lo explico todo, como farmacéutico, con la ciencia encima de la mesa. Un calambre no es que el músculo se quede sin mineral, es algo más preciso, una neurona motora que se dispara de forma involuntaria e incontrolada. Manda una señal eléctrica al músculo y el músculo se contrae con fuerza, pero no recibe la señal de parar. El músculo queda atrapado en una contracción que puede durar segundos o minutos. Imagínatelo como el freno de tu coche, que se queda bloqueado. No es que el motor falle, es que el sistema de control ha perdido señal de liberar el freno. ¿Por qué de noche? Pues de noche convergen tres factores que crean el entorno perfecto para que esto suceda. Una postura de flexión plantar prolongada, que cuando dormimos boca arriba o de lado, el pie tiende a quedar en punta, acortando el gemelo durante horas. Ese músculo acortado tiene más tendencia a dispararse. En segundo lugar, la fatiga neuromuscular acumulada del día. Si has estado mucho tiempo de pie, has caminado mucho o has hecho ejercicio, el sistema nervioso que regula el músculo está más irritable. Y en tercer lugar, la circulación venosa más lenta. De noche, el retorno venoso cae. Eso puede generar un entorno local en el que el músculo tenga un entorno menos favorable para la relajación. En 2020, la Cochrane Library, la referencia máxima en revisiones médicas, publicó un análisis de 11 ensayos clínicos sobre magnesio y calambres musculares. El veredicto fue duro. El magnesio oral no reduce de forma significativa la frecuencia ni la intensidad de los calambres nocturnos en adultos mayores. Pero aquí está la trampa que me parece fundamental que debes saber. En prácticamente todos esos estudios se utilizó óxido de magnesio, que es la forma más barata, la que se vende en cualquier supermercado, la que tiene una biodisponibilidad inferior al 4%. Es decir, el 96% de ese magnesio nunca llega a donde tiene que llegar. Lo que están evaluando estos estudios es básicamente polvo de roca. Ninguno de esos ensayos ha probado las formas con biodisponibilidad real. Y ahí radica el quid de la cuestión. Las formas de magnesio con alta biodisponibilidad son muy distintas al óxido. Y entre todas ellas, la que más utilizo y recomiendo para los calambres nocturnos es el bisglicinato de magnesio, por tres razones. Primero, en el bisglicinato el magnesio va unido a glicina, un aminoácido que facilita su entrada a través de la pared intestinal. La biodisponibilidad es incomparablemente mayor que la del óxido. En segundo lugar, la glicina por sí sola ayuda a calmar el sistema nervioso. Para un problema que ocurre de noche y que tiene un componente neuromuscular, eso es especialmente valioso. Y tercero, el óxido de magnesio provoca diarrea en muchas personas. El glicinato rara vez da problemas gastrointestinales, lo que permite tomarlo de una forma continuada. Otras formas que también funcionan bien son el malato, que tiene un efecto energizante y es mejor para el día. El treonato, que penetra la barrera hematoencefálica y es interesante para la función cognitiva y el sueño profundo. Y el citrato, que tiene una buena absorción, aunque puede tener más efecto laxante que el bisglicinato. Lo que me parece importante es que la falta de evidencia clínica sobre el magnesio en calambres se debe en gran parte a que se ha probado la forma equivocada.
La experiencia clínica acumulada con bisglicinato es muy distinta y la fisiología lo respalda. Además, hay una cosa que siempre me sorprende cuando hablo con alguien en la farmacia, y es que hay muchas personas con calambres crónicos a las que nunca les han mirado la tiroides. Cuando la tiroides funciona despacio, incluso en fase subclínica, cuando la analítica parece normal, el metabolismo de todo el sistema muscular se ralentiza. El umbral para que se produzca un calambre baja. Un estudio encontró que más del 54% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico mostraban calambres musculares, frente al 25% de los controles, el doble. Si llevas tiempo con calambres y también tienes fatiga que no explicas, frío que no se te va, piel seca o has ganado peso sin cambiar nada, pide a tu médico una analítica completa de tiroides. No solo TSH, pide también T3 libre y T4 libre. Otra cosa que muchas veces también pasa desapercibida es que hay fármacos de uso muy común en personas mayores de 50 que predisponen directamente a los calambres nocturnos. Los diuréticos utilizados para la hipertensión aumentan la pérdida de electrolitos por la orina. Algunas estatinas pueden generar miopatía subclínica que se manifiesta como calambres o dolor muscular nocturno. No te estoy diciendo que dejes ningún medicamento, de ninguna manera, pero sí que hables con tu médico y le preguntes si alguno de los que tomas puede estar relacionado con los calambres. A veces hay alternativas o simplemente hay que ajustar algo. En un ensayo clínico reciente en personas mayores de 75 años se demostró que una rutina de estiramiento de gemelos y tendones de la corva reducía de forma estadísticamente significativa tanto la frecuencia como la intensidad de los calambres nocturnos. No hace falta que sea complicado. 3 minutos antes de meterte en la cama. Estiramiento de gemelo de pie. Apoya las manos en la pared, un pie adelantado, con otro atrás, con el talón en el suelo. Mantén 30 segundos, cambia de pierna, repite 2 veces. Estiramiento de tendón de la corva sentado. Siéntate en el borde de la cama, estira una pierna, flexiona el pie hacia ti, inclinación suave, 30 segundos por pierna. Si decides incorporar magnesio, y yo lo hago y lo recomiendo, estas son las claves prácticas. La forma bisglicinato de magnesio. Busca eso en la etiqueta, no óxido, no carbonato. Si ves glicinato o bisglicinato o magnesio quelado, es lo que buscas. El momento, por la noche, 30-60 minutos antes de dormir. Aprovechas el efecto relajante de la glicina y el momento en que más lo necesitas. Dosis orientativa, pues entre 200 y 300 miligramos de magnesio elemental. Empieza por la dosis más baja y sube si lo toleras bien. Siempre consulta con tu médico, especialmente si tomas otros medicamentos o tienes problemas renales. Y lo más importante, la constancia. Mínimo 4 semanas. Los efectos del magnesio no son inmediatos. Dale tiempo a tu organismo. Si quieres empezar esta noche, aquí tienes el protocolo en 3 pasos. 3 minutos de estiramientos de gemelos y tendones de la corva antes de meterte en la cama y ajusta la posición del pie para que no quede de punta. Esta semana busca un suplemento de glicinato de magnesio, no óxido, y empieza a tomarlo por la noche. Dale 4 semanas antes de juzgar. Y en tercer lugar, con tu médico. Si los calambres son frecuentes e intensos, pídele una analítica de tiroides completa y revisa con él si algún medicamento que tomas pueda estar contribuyendo a esos calambres. Los calambres nocturnos no son una condena. No tienes que aceptar que te despierten cada noche. Tampoco basta con comprar el magnesio más barato del súper y esperar que se te pase. La forma del magnesio importa. El momento de tomarlo importa. Y las causas de fondo importan mucho más de lo que te han contado. Si este vídeo te ha abierto los ojos, compártelo con alguien que lo necesite, porque hay mucha gente sufriendo calambres nocturnos que no saben que existe una forma mejor de gestionarlos. Y si escribes en comentarios glicinato, sabré que te has quedado hasta el final y que formas parte de los que van en serio con su salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre las 7 señales de tus piernas que te avisan de un órgano enfermo.
Soy Sento Segarra. Nos vemos en el próximo vídeo.